Juan Pablo, te doy el pase para poder iniciar la sesión, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, como ya han escuchado a Carolina, la moderadora. Mi nombre es Juan Pablo Arcos y hoy seré su expositor principal para la segunda sesión acerca de tonos y pronunciación. Como ya hemos escuchado de la sesión pasada, eh, usualmente hay mitos y hay un poco de miedo con relación a aprender el chino, considerado incluso uno de los idiomas más difíciles del mundo y como tal. Pero y una de las preguntas más importantes a la hora de las dudas es que, bueno, es un idioma con un vocabulario totalmente diferente al del español, porque en el español nosotros trabajamos en realidad con lo que se llaman con lo que se llaman letras. Sin embargo, los chinos trabajan con ideogramas en relación a todo lo que ven a su alrededor, ya sea el agua, sea fuego, sea un niño o sea un hombre. Sin embargo, recordemos que vamos a trabajar de poco a poco. No nos vayamos muy lejos. Vayamos primero en tierra. Enfoquémonos en el español en este caso. Nosotros en el español tenemos 27 letras y del abecedario son 22 consonantes y 5 vocales. En este caso estamos hablando del A, la E, la I, la O y la U por vocales y las consonantes de la B hasta la Z. Además, todo idioma se usa el aparato fonador, o sea, usamos todos los órganos de la boca y de la garganta para poder hablar, desde la punta de la lengua, los dientes, el paladar, el velo, que es la parte un poco más para atrás del paladar, todo, básicamente. E incluso la nariz. Y finalmente es importante recordar que en el chino también implementan esto. Entonces es más una cuestión de práctica para dominar con un poco más de tranquilidad o al menos no estar tan asustado a la hora de poder hablar en chino. Y finalmente recordar que un repaso diario de 10 minutos, 30 minutos si desean exceder más, ¿ya? De 30 minutos, si es que desean, ayuda a mantenerlo aprendido, en especial en los talleres que vamos a estar viendo, en este taller presente que vamos a estar viendo. Entonces, como resumen, vamos a recordar que no se preocupen, estamos avanzando de poco a poco. En este caso, de esta forma vamos a comenzar. Nosotros, a la hora de hablar en el chino, no tenemos una idea específica de cómo podemos traducir directamente un ideograma como el agua. Sin embargo, lo que sí se ha podido lograr es obtener herramientas que nos permitan adaptarlos a nuestro alfabeto latino, que en este caso es el alfabeto fonético chino. Recordemos que en el español nosotros trabajamos con sílabas, entonces se enfoca en adoptar a modo de sílabas fonéticas y que nos va a permitir mejorar nuestra pronunciación del idioma, porque ya se adapta en palabras. En vez de que simplemente sea el ideograma de agua, podemos decirle shui, que es S-H-U-I, con tercer tono, claro. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. En todo caso, si tienen alguna duda o alguna consulta, la persona de la izquierda se llama Chouyu Wang y es uno de los antecesores, una de las personas más importantes a la hora de crear la fonética china, también conocida como el pinyin, y ahora en adelante nosotros lo vamos a conocer. En- por lo que en realidad es, ya tiene una historia bastante antigua el tema del alfabeto fonético chino. Así nosotros vamos a pasar al siguiente aspecto más importante, que también es los elementos principales a la hora de hablar del chino. En el chino, nosotros tenemos, ya que he mencionado, es una lengua tonal, lo que significa que implementa muchos aspectos de la voz. Nosotros usamos, por ejemplo, una tilde. Ellos usan cuatro tonos diferentes y uno neutro. Pero no solo es la tonalidad. También veamos algunos ejemplos, como la intensidad. La intensidad mide en pocas palabras lo que es la fuerza del sonido. Porque, admitámoslo, no es lo mismo decir P que P, o decir K que K, o decir J que J. O incluso a la hora de nosotros hacer una pregunta, podemos decir, ¿tú cómo te llamas? En vez de decir, ¿tú cómo te llamas? Porque en realidad podemos observar que hay algunas diferencias. Por eso es muy importante tener en cuenta este aspecto. De ahí sigue la longitud. La longitud se afecta tanto el tono como, por ejemplo, la intensidad. Así, por ejemplo, podemos sacar tonos como el ma o el ma, que se pueden observar y no son la misma duración del sonido. Van a depender mucho de qué cosa, van a hacer cambios en el tono y en la intensidad. Y finalmente, y uno de los factores más importantes, en mi opinión,
va a ser el timbre. El timbre va a medir lo diferente que va a ser nuestro sonido. Pasa lo siguiente. Nosotros a la hora de hablar como peruanos, o incluso como limeños principalmente, tenemos una forma de hablar diferente a lo que, por ejemplo, un peruano de Arequipa hablaría o un peruano de Loreto hablaría. Y aún así, y aún más todavía, con un argentino, con un colombiano, con un brasileño, con un estadounidense. Y lo mismo pasa con el chino. Nosotros en el idioma chino se trabaja con el chino mandarín, que es el más comercial que tenemos. Pero nosotros bien conocemos también que existen en los chifas el chino cantonés, que es una variación, es una de las tantas variantes, como también lo es el mandarín, que tiene el idioma chino en general. Y no es de sorprendernos. Culturalmente tienen aproximadamente más de 50 etnias a nivel nacional allá en China. Por eso es muy importante tener en cuenta que a veces algunas tonalidades y algunas intensidades van a ser diferentes dependiendo del timbre. Y es muy importante recordar esto. No nos olvidemos. Una vez hemos pasado de los elementos principales, que es la tonalidad, la intensidad, la longitud y el timbre, vamos a pasar a una estructura muy básica de la fonética. Previo de ello, no se olviden de que cualquier pregunta o consulta lo voy a tratar de responder al final. No hay ningún problema con eso. Vamos a continuar. En este caso, la fonética se va a formar principalmente por tres aspectos: una consonante inicial, una vocal final o vocales finales y un tono. Las consonantes iniciales vamos a trabajar, por ejemplo, una F, una Z, una H, una SH, que adaptándola al alfabeto latino no es muy conocido la ZH, pero eso lo vamos a ver con tiempo. En todo caso, se conforma de 1 a 2 letras y va a ser lo que va a generar principalmente uno de los cambios del sonido. Y en segundo lugar vamos a trabajar de las vocales, las cuales van a usualmente tener el tono. Pueden tener hasta 3 tonos, como se puede observar aquí, que hay un cambio, un ejemplo de 2 tonos, y vamos a practicarlo un poco. El primero que tenemos ahí se llama fa, fa, y el segundo se llama chan, chan. En este caso igual, nuestra consonante inicial es la F y también la ZH. Nuestras vocales finales son la A y la AN respectivamente. Y finalmente nuestro tono es el sombrero, que es el primer tono, y el sombrero que son de dos, que es en este caso el tercer tono. Ahora, ¿ese es el final del tema? Por supuesto que no. En realidad, la consonante inicial, las vocales finales y el tono son temas por separado, incluso en libros que tratan acerca de la pronunciación y la fonética del chino. Hay que verlo con más cuidado. La consonante inicial, por su parte, tiene una complicación bastante importante, porque nosotros en el idioma español trabajamos con 22 consonantes. La B, la P, por ejemplo, también la C, la D, la F. Un segundo. Bien. Que son partes de nuestro alfabeto. Sin embargo, el chino tiene una diferencia muy importante, y es que no tiene un orden específico. Nosotros tenemos un orden numérico, que sabemos que es del primero y último. Sin embargo, los chinos comienzan con la B, luego siguen con la P, o sea, van del inicio al medio, al final, del medio, medio, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Por qué funciona de esta forma el idioma de la fonética china? Y es así porque vamos a hacer un ejemplo. Y recomendaría que lo traten de hacer ustedes por separado mientras están frente al micrófono o terminando la clase. Cuando digo la palabra B, yo hago esto. Yo cierro mis labios y luego libero el sonido. Por ejemplo, digamos bebé. Bebé tiene una unión entre estos dos puntos. Eso significa que tiene un punto de articulación. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es que la B, la P y la M tienen un punto de articulación en común, que son los labios. Pero hay otros que son diferentes. Por ejemplo, digamos la F. La F usamos de dos dientes y el labio. De esta forma, por ejemplo, decimos palabras como felicidad, fácil, facultad. Y es así como vamos a ir diferenciando todas estas consonantes, que se van a, es decir, por sus puntos de articulación. Por lo general se van a dividir en 7. Y estos son, ok, acá hay un poquito de algunas confusiones, pero no se preocupen, ha sido un error de último minuto, no hay ningún problema, vamos a ir practicándolos.
La B, la P y la M se llaman las consonantes bilabiales. La F es una consonante dentalabial, que ya lo hemos visto, y por ende vamos a dejarlo de lado por el momento. Tenemos las dentales, las velares, las alveolares dorsales, las palatales dorsales y sobre todo las palatales. Es importante recordar cómo se dividen estos de acá, porque vamos a trabajarlo de forma súper práctica. Los chinos en este tema son bastante lógicos a la hora de nombrar algunas fonéticas. Vamos a trabajar con las bilabiales. Ya hemos visto, y vamos a decirlo así, la unión de los labios y liberar el sonido. Sé que se ha pedido de que ustedes puedan apagar sus micrófonos hasta el final de la clase o etcétera. Así que se les va a pedir que lo vayan practicando por separado. O sea, al mismo tiempo, pero con el micrófono apagado. Digamos la palabra B, que en este caso vamos a hacer en la B china, va a ser nuestra B latina. Digamos, por ejemplo, bebé. Es similar. Ahora en el chino. Huo, huo, huo. Si lo pueden ir repitiendo, perfecto. Y la P va a ser diferente por una sencilla técnica. Pongamos nuestra mano frente a nuestra boca, en una distancia, digamos, de una mano. O sea, de esta forma. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir la palabra B como ya hemos practicado. Uo, uo, uo. Si sientes que no salí, que el aire no alcanza a tu palma de la mano, estamos diciendo la palabra B. Ahora, si yo dijese más fuerte, de forma que yo dijese, yo haga lo siguiente. Uo, uo, uo. Y parece que estoy escupiendo. Y sí, pero no se preocupen, que es una forma muy básica, pero también importante para aprender a decir la palabra P en el idioma chino. Y luego hay una tercera letra en el bilabial, que son las que son muy parecidas al idioma español. Por ejemplo, si decimos nosotros mamá, es muy similar a lo que diríamos en el chino. Mama, mama, mama. ¿Ves? Vean, lo vieron. No hay ningún problema con el tema de la M. Ma, ma. Y así terminamos una de las secciones. Las labiales, como ya hemos mencionado, solo como la F. Va a ser nuestra F tradicional. P, felicidad, P, Pu, Pa. Así que no se siente que sea un tema, a diferencia de, por ejemplo, las palabras, las consonantes dentales, que son un poco más complicadas. Aquí nosotros tenemos las palabras la Z, la C y la S. Nuestra S, por lo general, trabajamos con S, es decir, trabajamos con los dientes de abajo, S, salud. Pero en el chino vamos a trabajar con los dientes de arriba. Nuestra lengua va a ser así, lengua posicionada detrás de los dientes de nuestros incisivos delanteros, que son estos de acá, bajamos un poco y ahora vamos a comenzar a pronunciar. S, S, S. Suena un poco raro, pero así se pronuncia la Z. Suena fuerte, suena corto, muy corto, y no tiene un rastro de aire. En cambio, la C sí es un poco más notable. S, S, S. De nuevo. S, S, S. Y finalmente tenemos la letra S. La letra S, por su parte, es mucho más largo, como si estuviésemos siseando. S, S. Y así va a ser. S, S, S. Entonces, nuestras principales diferencias entre la Z, la C y la S va a ser según cuánta duración, o sea, cuánto sea la duración del sonido. S, 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 Z, C y C, S respectivamente. Es importante ir practicándolo de poco en poco, ya que estas conforman una de las más complicadas de aprender. De ahí seguimos nosotros con las alveolares dorsales. Ahora, nosotros vamos a trabajar con la zona del alveolo, que en este caso va a ser la zona entre los dientes y en nuestro paladar. Vamos a ver aquí en la pantalla que podemos observar algún punto como si fuese una montaña pequeña. Esto van a ser los dientes, estas juntas,
y ven un montecito pequeño, ¿verdad? Esto va a ser nuestra zona alveolar dorsal y nosotros vamos a trabajar con esa parte. Por ejemplo, si dijésemos la palabra trotar, té, tamiz, tapir, trepar, vamos a darnos cuenta que estamos tocando justo esa zona, una zona muy parecida a una montaña. De esta forma vamos a comenzar a trabajar la B, la T, la N y la L. La N y la L son muy sencillas porque son muy similares. A continuación les voy a mencionar. No, no, no. Y la L va a ser lo, lo, lo. Por su lado, la letra D va a ser muy similar a nuestra T. T, 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 T. Y nuestra T china va a ser similar a como ocurría con nuestra B y P. Entonces, es decir, pongamos nuestra mano de frente nuevamente y hagamos lo siguiente. Pronunciemos y hagamos que suene, que salga mucho aire. T, T, T. Esto significa que vamos a decir la palabra de sin mucha, de una forma más suave y la T con una forma más fuerte. D, T. Denme un segundo. Mientras tanto, vayan practicando acerca de este aspecto. Buenas noches, unos segundos por favor. Asimismo, en el grupo del taller de chino se ha compartido o se va a compartir la link de asistencia dentro de unos minutos. Por otro lado, pueden compartir en la sección de comentarios algunas preguntas que desean que al finalizar la sesión sean respondidas. Mil disculpas por las molestias, hubo un par de complicaciones afuera. No hay ningún problema, vamos a continuar con la clase. Ah, una actualización nueva podríamos mencionar de que pueden levantar la mano para ver si desean, por ejemplo, practicar alguno de los consonantes previamente mencionados. No hay ningún problema. Si es que no hay ninguna mano levantada, en todo caso, podemos seguir con la clase. Ok, vamos a continuar. A continuación, vamos a trabajar con las consonantes palatales. En mi opinión, son uno de los momentos más complicados a la hora de incluso para mí hablar, porque estamos trabajando con la J, la Q y la X para la zona de nuestro paladar. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a poner nuestra lengua para arriba. Va a parecer que está tapando el aire y así está bien. Luego, bajamos un poco la lengua y comenzaremos a pronunciar. Si tienes algún problema a la hora de poder decir algo, vamos a hacer lo siguiente. Digamos la palabra chi, como el chi que a veces se pone en el WhatsApp, o si es que alguien ha estudiado estadística, no sé si se acordarán del chi cuadrado, que también es un ejemplo. Ese chi va a ser nuestra Q y eso lo vamos a practicar de esta forma. La Q va a ser chi, chi, tiene que hacer como si estuviese sonando hacia lo lejos, como si estuviese liberando un poco más de aire. Y la J va a ser un poco menos fuerte. Chi, chi, chi. Nuestra Q va a ser chi, chi, chi. Y nuestra X finalmente va a ser una muy parecida a una S. Sí, sí, sí. Si tienen alguna, por ejemplo, algún recuerdo de cómo pudo sonar, a veces cuando se
menciona el periódico del Xinhua, sí, se usa la X. Entonces es una parte muy importante a la hora de recordar. Mm, recuerda que pueden levantar la mano si tienen alguna duda y que si bien se puede responder al final de la clase, si es urgente, podemos resolverlo. Tipo de la pronunciación o demás. No hay ningún problema. Continuemos entonces. Finalmente vamos a trabajar con las dos últimas consonantes, las palatales dorsales y las velares. La palatal dorsal, vamos a trabajarlo de esta forma. Con la R. Nuestra R en este caso va a ser una R mucho más sobria. Vamos a hacer r, r, como si fuese una vibración de celular. R. Recomiendo que lo vayan practicando por su parte y si deseamos practicarlos, levante la mano y podemos seguir con esto. R, 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 r. Y de esta misma forma que tenemos la lengua, vamos a poder trabajar las demás, comenzando con la ZH. Cho, cho, cho. Si suena como una T mientras decimos la palabra, está correcto, porque es corto, es fuerte y sin mucha liberación de aire. Si quieren probarlo, hay que poner la mano de acá y lo digamos. Cho, cho, cho. De ahí vamos a continuar con la palabra CH. La CH va a ser un poco más fuerte. Cho, cho, cho. Y de esta forma nosotros vamos a tener ya dos ejemplos en la que van a depender según cuánto aire libere o no. Y finalmente tenemos la SH. La SH va a ser mucho más fuerte y mucho más larga, de hecho. Y es aquí donde vamos a ver muy bien la longitud. Sho, sho, sho. Y así tenemos las tres ejemplos. Sho, 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 ro. Ya estamos casi al final. Eso sí, solo nos falta ahora la última parte, que son las palabras de las consonantes velares. En este caso vamos a trabajar con la G, la K y la H. Y va a ser muy similar, especialmente con la H, porque nuestra H va a ser de la siguiente forma. Y os recomiendo que presten atención. J, J, J. Y de ahí vamos a seguir con la G y la K. Nuestra G china va a ser igual a una C española. Por ejemplo, digamos la palabra camión, por ejemplo. Si quieren, podemos decir alguna palabra cualquiera en el chat y vamos a repetirlo para tener un dinamismo mucho mejor, en todo caso. Y así tenemos, por ejemplo, carro, cuco, etcétera. Y así se va a pronunciar. Cu, cu, cu. O podemos decir con la A si es que tienen algún problema. K o la O. Cu, co, co. Y finalmente con la K, que la K vamos a practicar lo mismo que hemos practicado hace un rato. Vamos a poner nuestra mano al frente y de ahí vamos a hacer que suene con más fuerza, que el aire llega a la palma. Y vamos a hacer así. K, K, K. Y así nosotros vamos a ya ir sacando alguna diferencia entre la G y la K, la D y la T, la B y la P, y algunas consonantes que son mucho más similares de lo que uno pensaría, como la H, la F, la M, la N, la L. Las únicas realmente más complicadas que probablemente les parezca va a ser la Z, H, la CH, la SH y la J, Q y X. Y en algún grado menor, la Z, la C y la S, que afortunadamente existen múltiples herramientas, como ya se habrá visto en el día de ayer, con las que nos podemos ayudar, como el diccionario Pleco,
que es gratis en la Play Store y podemos aplicarlo en el momento que deseemos, incluso sin internet. Entonces, sí es nunca es una mala oportunidad para seguir aprendiendo sobre estas consonantes. Una vez hemos terminado este tema, vamos a continuar con las vocales finales. Ahora, las vocales finales, aunque parezcan seis en este caso, en realidad son mucho más, pero vamos a ver primero las más básicas, la- en este caso. Tenemos la A, la O y la I, que son muy similares en el español, y así que se habla. A, O, I, lo voy a repetir de nuevo. A, O, I, y de hecho la U también se pronuncia de la misma forma. U, U, U. Entonces, ¿qué hay de la letra E y la letra U con diéresis? Vamos a hacer así. Uh, uh, I, I, I. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra mujer, que es ni, ni. Ujú. Y de esta forma nosotros tenemos esto. Voy a repetirlos todos de forma breve, a modo de un último repaso. A, O, E, I, U, I. Sí. Cualquier duda o consulta o alguna aclaración, yo se lo voy a mencionar para el final, en todo caso. Y ahora vamos a ver el resto de las vocales, porque como he mencionado, son un aproximado de 34 vocales si incluimos los de la presentación anterior. No se preocupen demasiado realmente para el tema de las vocales, que muchas veces se pronuncia similares. Vamos a practicar. Ai, ei, ao, ou, ya, como si fuera la palabra ya, de ya basta, por ejemplo. Ya, ye, 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 wa, wa, como si fuese una W y una A. A continuación vamos a ir viendo la última de esta categoría, que es el wo, y a continuación vamos a ver las que se repiten de tres en tres. No se olviden que cualquier duda o pregunta se va a mencionar al final de la clase, y no va a haber no va a haber muchos problemas a la hora de dictarlos. En este caso, vamos a seguir. Tenemos la de tres letras, que son la IAO, IOU, WAI, WEI, que nos va a hacer recordar mucho a la palabra way de los mexicanos. Y a continuación vamos a ver las que tienen mucho que ver con el uso de la nariz. Vamos a practicarlo de poco en poco. An, 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 en, 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 yan, 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 in, in, in. Bueno, Suena muy, suena no muy complicado, así que no tengan mucho miedo a la hora de practicar. Vamos a seguir con la siguiente. One, 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 como si de un guantán hablásemos. One. De esa forma nosotros vamos a recordar que en realidad hay muchas vocales que se asemejan mucho en la vida real y que lo vamos a ir practicando incluso si es que no lo sabemos. De forma involuntaria se va a ir practicando. Y finalmente terminaremos con los que son más complejos en este caso, que son la UN, U con diéresis AN, UN con diéresis, y las siguientes que son la AN, EN, YAN, IN, etc. Vamos a practicarlo de poco en poco. When, 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 que es muy parecido a la palabra when del cuando en el inglés. No hay demasiadas complicaciones en ese aspecto. Es cuestión de ir repitiendo. Luego tenemos la WN. When, when, when.
yun, yun, yen, y finalmente las que terminan en G, que vamos a trabajarlo con un poco más de fuerza. Así, ang, 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 yang, 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 que es muy diferente del yan, yan. Por ejemplo, vamos a practicar la AN y la ANG. La AN es usualmente an, y este va a ser diferente porque va a ser an, an. Vamos a usar mucho más la nariz para que pueda sonar acorde. Entonces, les recomiendo trabajar siempre de esa forma. Y continuamos finalizando con el yung, wang, wong, yong, wen. Vamos a seguir practicándolo más adelante porque ahora vamos a terminar la última parte con sencillamente los tonos que ya hemos avanzado, que ya se ha visto en la sesión anterior y son las variables de la entonación. Por eso les mencioné, la entonación es una parte bien importante. Los tonos vamos a trabajarlo de la siguiente forma. No es lo mismo decir a que a o a. Y de esta forma tenemos, por ejemplo, cuatro palabras diferentes con la misma fonética. Veía, va, no, pa, en este caso. Así tenemos pa, 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 pa. Una de las formas más básicas para aprender es la técnica de los cinco tonos, es decir, establecer un orden de este estilo y de así generar de 5-5, 5-1, 3-5, 3-1-4. Así vamos a practicar de poco. El primer tono va a ser muy sencillo porque es lo más fuerte que puedas y esto, mantenerlo. A, A. La segunda va a ser un poco más fuerte, va a comenzar débil y un poco más fuerte. A, A, A. La tercera va a comenzar débil y luego va a ser más fuerte. A, A, A. Traten de practicar, de ir repitiéndolo desde ya para ir ya repasando un poco más y hacer que nuestra forma de hablar sea acorde al chino y un poco más fácil en realidad. Y finalmente tenemos el cuarto tono, que es hacia abajo. Sh, A, A, A. Y de hecho, ya hemos mencionado que hay un quinto tono, pero es importante recordarlo de esta forma, porque nosotros tenemos pa, pa, a, pa, que es de papa. Pero si están escuchando un poco, esto vamos a notar que la segunda pa no es igual al del cuarto tono, porque vamos a repetirlo así, papa, papa, y va a ser este pa, sin ningún problema a la hora de pronunciar este tono de aquí. Entonces, es importante recordar los cinco tonos y no tanto su uso, sino reconocerlos y entender cuándo se puede pronunciar de una u otra forma para evitar confusiones. Porque como se ha mencionado, pueden existir algunos problemas a la hora de confundirnos de tonos, que se da a entender en nuestro caso al ser personas que estamos aprendiendo por primera vez en el chino. Y de hecho, se puede llegar a entender y comprender, porque también así como también los chinos les es difícil hablar el español para muchas personas, también lo es para nosotros. Hablar el chino no es una tarea fácil, incluso con años de experiencia. Se puede tener algunas confusiones y es totalmente entendible. Solo es cuestión de seguir repitiéndolo para evitar cometerlos en el futuro, de preferencia en ese caso. Y listo. De esta forma hemos visto en realidad tres aspectos. Hemos visto las consonantes iniciales, las vocales finales y los tonos. Y entendido un poco más la importancia de entenderlos, de conocerlos y sobre todo de practicarlos. Ahora sí, si tienen alguna ronda de preguntas, son libres de poder preguntarlos, solo tienen que alzar la mano. Acá son algunos ejemplos. Si desean que pueda repetirlos, yo
No hay ningún problema y también lo pueden repetir conmigo. Es momento de que puedan levantar las manos. Buenas noches, invitamos a que puedan participar. Pueden levantar las manos y según ese orden van a poder participar con Juan Pablo para que los pueda corregir en la pronunciación. Una forma de mejorar la pronunciación realmente tiene que ver mucho con la práctica. No es una respuesta particularmente satisfactoria por lo general, pero es realmente la única manera, porque como hemos escuchado, tiene mucho que ver con la forma de hablarlo, y el habla es una práctica repetitiva. Ahora, si pudiese hacer una aplicación que nos pudiese ayudar, definitivamente los diccionarios son un muy buen ejemplo, pero sobre todo, eh, hay canales de YouTube que nos pueden enseñar, que nos pueden ayudar a mejorar ese aspecto de la pronunciación. En todo caso, siempre va a ayudar que tengan una forma de poder escucharlos. ¿Quién mejor que los chinos para que nos puedan enseñar, ayudar a la hora de pronunciar, en este caso? En este caso, para saber si estás pronunciando bien las palabras, viene de la misma forma. En los diccionarios hay ejemplos en los que se puede ir repitiendo una palabra. Hoy, en el peor de los casos, si ya no siente que hay más opción, podemos trabajar con el Google Traductor, que no es el más preciso, pero definitivamente es una forma aproximada de poder en ese caso practicar o verificar que estamos pronunciando bien el idioma y especialmente su pronunciación. Por ejemplo, si dijésemos Xiecie, suena con la X, entonces vamos por avanzar. A ver, cuando quiero traducir mamá y papá en Google. Ya. En este caso, lo que vamos a tener que trabajar es un aspecto diferente. Nosotros tenemos en nuestras laptops para poder tener nuestro teclado en español Perú. Ahora, lo que te recomiendo hacer es poder descargar un teclado que esté más habilitado para poder escribir en chino. Ahora, la forma más correcta que puede trabajar esta dinámica es de la siguiente forma. Con el teclado en chino vamos a tener un par de aspectos. Por ejemplo, si me voy a salir de la presentación durante un momento, eh, en en este caso. Y por ejemplo voy a activar para que sea mi teclado en chino. Así por ejemplo nosotros vamos a tener ahora esto lo siguiente. Si dijésemos pongo pa y va a salir una serie de palabras, si se puede observar con atención. De esta forma nosotros podemos ir buscando las palabras que nosotros deseemos. Ahora, este va a ser para papá, por ejemplo. Papá, papá. Que en este caso va a ser un drama, ¿verdad? Es un poco complicado al inicio de practicarlo, pero definitivamente va a ser una herramienta muy buena a la hora a la hora de dominar. Ya, muy bien. El Google Translate no es particularmente el mejor, especialmente es bueno para buscar palabras pequeñas. Pero si quieres encontrar una traducción un poco más específica,
se tendría que buscar. Es que usualmente el problema son las gramáticas, que a veces complica bastante, puede complicar las cosas, porque también a la hora de hablarlo, en el español, tiene una gramática específica que puede dificultarnos. En todo caso, lo que se recomendaría es es buscar algunas páginas más especializadas. Definitivamente existen, no los tengo ahorita actualmente en la mente, pero sí existen. No hay mucho problema con ese aspecto. En todo caso, lo más recomendable es siempre encontrar a alguien que pueda saber el chino para entender, para poder explicarlo de la mejor forma posible. Y finalmente, si es que no hay más consultas, sí, sobre el tema de las consonantes aludidas, puedo retroceder, no hay ningún problema. Estas son las consonantes que se han estado tomando para la clase de hoy día. Son la B, la P, la M, la F, la D, la T, la N, la L, la G, la K, como pueden observar. Voy a hacer de forma muy concisa, muy rápida, la práctica. No, no se usa la B chica. En realidad, ya que nuestra B chica, ya que es una adaptación del chino hacia hacia nuestra lengua española, el problema es de que, dado que la B chica, por ejemplo, si dijésemos vaso, es muy similar a nuestro B labial, realmente se ignora este aspecto. Entonces, no usan una B labial. Espero que si es que haya podido ayudarte un poquito a responder la pregunta. Ya. Ahora bien, las consonantes que hemos estado explicando han sido estas. Se van a dividir según los puntos de articulación. Es decir, si yo uso los labios, los dientes o el paladar para poder pronunciar. Se dividen en esta categoría. Esta se llama específicamente bilabiales. Ha habido un error de tipeo de mi parte, mil disculpas, pero vamos a pronunciarlo rápidamente. Huo, huo, muo, puo, zi, zi, si, ke, ke, he, de, te, ne, le, re, she, che, che. Acá va a haber un poco de confusiones, según qué tan largo es o qué tanto puede salir un poco del aire. Créanme, incluso hasta el día de hoy hay algunas confusiones que se pueden ocasionar, especialmente a la hora de hablarlo rápido. Y finalmente las palatales. Honestamente son de las más complicadas. Chi, chi, si. Esas serían prácticamente todas las consonantes que hemos estado viéndolo a lo largo de la clase y lo que van a ver a lo largo del aprendizaje del idioma chino. Si tienen alguna otra consulta, por ejemplo, con las vocales o, por ejemplo, con alguna palabra en específico, podemos practicarlo por este momento. Ahora vamos a repetirlo de forma bien rápida, algunas palabras y algunos significados que son, por ejemplo, adivinar, irrelevante, levantar la cabeza, hombre-mujer, etc. Este en este caso va a ser Sai Tzu, Sai Tzu. Si desean levantar la mano o poder repetir conmigo, no hay problema, pueden hacerlo. Eh, en todo caso, 琐碎, 琐碎, 琐碎. En todo caso, si tienen alguna duda de que no lo puedan responder ahorita, recomiendo la instalación del diccionario Pleco que nos puede ayudar a practicar con más exactitud estas palabras. Luego tenemos la palabra de levantar la cabeza, que es 抬头, 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 囊尼, 囊尼, 囊尼. Ah, sí, perfecto, no hay ningún problema con ese aspecto. La E y la U con diéresis. Ya. Aquí yo me he confundido un poco, en realidad, porque había un poco de confusión con el tema de la U y la U con diéresis. La U
La U con diéresis es nuestra forma más básica de U. O sea, por ejemplo, es una U fuerte. U, U. Y esta va a ser la U, U, U. En nuestro caso, la E es diferente porque vamos a hacerlo como si fuese así. U, Vamos a hacerlo así, como si fuese una E, pero en vez de nosotros usar la garganta para, o sea, la parte de acá que sintamos que viene aire en la garganta, así, E, E, vamos a hacer que venga más adentro. U, U, E, acá no suena, no vibra tanto las cuerdas vocales. Ya, si hacemos la E en chino va a ser U, la diferencia principal es que nuestras cuerdas vocales van a actuar más fuertes, van a ser más activas a la hora de hablar. Va a ser uh, si se pueden tocar la cuerda vocal en esta parte de la garganta, van a notar que vibra más fuerte. Uh, Correcto, es como una vez sin abrir tanto la boca. En vez de sí. No esperaba que fuese tan breve, pero sí. Es una forma básica de decir. De hecho, bastante precisa. Ya. Y finalmente, como un adelanto pequeño, vamos a hacer lo siguiente. Estas son palabras en chino, pero están relacionadas a lo que puede ser la próxima, a lo que va a ser de la tercera sesión, que tanto tiene que ver la escritura, así como también los negocios, porque todas estas palabras están relacionadas con una parte de los negocios. Tenemos la palabra hui yi, hui yi, hui yi, que significa una reunión. Luego tenemos la palabra de un proyecto. Un proyecto se llama xiangmu, xiangmu, xiangmu. Luego tenemos lo que se llama nuestro salario, nuestro sueldo, lo que por ejemplo que nos pagan a fin de mes o quincenalmente dependiendo del trabajo, ser 工资, 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 que suena un poco similar al club con sí, pero en este caso vamos a hacer una diferencia porque nuestra G va a ser más tenue, va a ser 工资, 工资. Es decir, nuestra G no va a escupir tanto en este caso. 报价, 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 que va a ser en este caso llegar a una cuota, a una meta. Por ejemplo, si dijésemos que queremos llegar a una meta de 3.000 soles, vamos a decir ya, 三千好价, no, 三千索儿好价. Suor es de esta forma, lo voy a escribir se dice de esta forma, suor, eso significa sol, o bueno, en este caso nuestro nuevo sol. Entonces, 报价 significa una, una meta, una cuota básica. 将金 significa un objetivo. O sea, vamos a llegar a un objetivo, cumplir un objetivo. Para llegar a un objetivo, se llama de esa forma. 将金. Luego, si es que nosotros queremos hablar de exportaciones, vamos a hablar de la siguiente forma. 出口, 出口, 出口. Con fuerza, disculpa con fuerza. 出口. De ahí vamos a ver que hay algunos caracteres que sí son tres a más para una palabra. Como esta siguiente. 消费者, 消费者. Luego tenemos, por ejemplo, intercambio, que es 投资. Bueno, no per se intercambio, pero sí un tema de decirlo ahí de 投资, 投资, 投资. Luego nosotros tenemos que, por ejemplo, cuando nosotros gastamos algo, compramos algo, usualmente vamos a tener que designarle que es un costo. Y este costo se llama 成本, 成本, 成本. Y finalmente, la palabra
面试，面试，面试，que en este caso significa una entrevista de trabajo. Por ejemplo, si yo dijese, ah, 我很怕，我不知道做什么. Es decir, tengo mucho miedo. Mañana tengo mi entrevista de trabajo. No sé qué hacer. Eso significa, básicamente. Este es un pequeño adelanto acerca de algunas palabras que vamos a ir viendo para la siguiente sesión. En todo caso, agradecer tanto al Club Conchi por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad de poder ir presentándolos. Gracias a la moderadora Carolina por ir ayudándome a la hora de la presentación y a la hora de ir pasando de no solo ir viendo el tema de las diapositivas, sino también de la llamada y sobre todo, muchas gracias a ustedes por escucharnos. No se olviden de seguirnos en LinkedIn y en este caso ahora por Twitch. Cualquier duda o consulta nos avisan, podemos ir viendo si les podemos ayudar y sobre todo manténganse informados. Muchas gracias.